el día de hoy vamos a hablar sobre salida del ventrículo derecho. Vamos a hablar de todos estos componentes. Bueno, como definición, esta patología representa un espectro muy complejo de malformaciones congénitas, cardíacas obviamente, y se encuentran morfológicamente en un área entre una CIB con cabalgamiento aórtico y la transposición de las grandes arterias con este defecto septal ventricular. Se define como un tipo de conexión ventrículo-arterial en que tanto la aorta como la pulmonar surgen total o predominantemente del ventrículo derecho. Existen varios subconjuntos, pero uno muy importante, como para mencionarlo en la definición, es la anomalía de Taussig-Bing. Esta se considera un subconjunto de la doble salida del ventrículo derecho hasta que la pulmonar se desplaza más hacia el ventrículo izquierdo y entonces se considera una TGA con CIB. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia de 0.09 por cada 1000 recién nacidos vivos y comprende alrededor de 1 a 1.5% de las cardiopatías congénitas. Su presentación clínica pues, es muy variable dependiendo del tipo de doble salida que se tenga, el involucro de la vía de salida derecha, que puede variar desde una cianosis que puede ser ligera hasta pues, una insuficiencia cardíaca congestiva fulminante. No existe predilección por el género ni la raza, no se ha identificado ningún defecto genético asociado y se asocia hasta en el 16% con heterotaxia asplenia. La etiología dentro de la dismorfogénesis conotroncal, pues sabemos que es consecuencia pues, de múltiples interacciones en diferentes vías, pero lamentablemente pues, no se conoce a ciencia cierta la etiología de esta anomalía tronco-conal, como falot, como tronco, como transposición, se desconoce aún más. Se han identificado estos genes, por ejemplo el BMP2 y P4, que están involucrados en la migración de las células de la cresta neural con la señalización de estas. El TGFB2 se han hecho experimentos en donde su eliminación, su inhibición produce esta anomalía. También GATA4, que al inhibirse como un cofactor produce el defecto ácido retinoico en cuanto a la mutación ligando receptor. Rara vez es sindromático, pero se ha asociado con trisomía 21, 13 y 18, así como la delección del 22q11. En cuanto a la historia, en 1793, Abernethy, en Londres, describió el primer modelo de lo que se relaciona más con una doble vía de salida del ventrículo derecho. Fue hasta el siglo XX cuando se consideró como una variante, una variación de la TGA, que así se hablaba de ello, como una transposición parcial. Y en el 48 ya se describe un subtipo de este doble salida, que es el Taussig-Bing. En el 51 Brown ya lo nombra por primera vez como una doble vía de salida, describe pues una dextrotamposición de la aorta con una estenosis pulmonar, en este caso doble salida con estenosis pulmonar. En el 56 Bidham es el primero que lo describe como tal, como una doble vía de salida del ventrículo derecho. La primera corrección por Kirkland en el 57, sin embargo, alrededor de este tiempo, de este año, pues se describen varias correcciones. Kirkland, Kawashima, Patrick y Nikaido ya en el 84. Sin embargo, estos dos trabajos son pues, los pilares que dieron la pauta incluso para lo que se realiza el día de hoy en la corrección de la doble salida. Kirkland en el 87 y Sakate en el 88. Estos trabajos hablan sobre la forma de hacer el túnel interventricular en relación a qué tipo de doble vía se tiene y también pues, cómo decidir si hacer un túnel, si hacer una corrección totalmente intracardíaca o otro procedimiento más complejo que involucre la reconstrucción de ambos tractos de salida. También como por ejemplo la distancia entre las válvulas atrioventriculares. En cuanto a la embriología, es importante mencionar que en cuanto a la evolución y dependiendo, debido a los flujos que involucran
En la doble vía de salida, la transmisión ventricular que tiene la CIB, pues a medida que los organismos salían del mar, era necesario aceptar las circulaciones, tanto la pulmonar como la sistémica. Entonces, en alusión a esta importancia de hacer esta corrección y pues hacer los flujos como corresponde, del lado derecho a lo pulmonar y del lado izquierdo a lo sistémico, pues sabemos que es una anomalía troncoconal. También, como vimos, es muy similar a pues, las teorías que se han adjudicado tanto para la transposición como para el Fallot. Igual aquí, pues como hemos descrito, hay una anomalía en la migración de las células de la cresta neural. Se producen estos septum conal, que no es tanto como una transposición, ni tan menor como un Fallot, y pues van a involucrar el subdesarrollo del cono subpulmonar y el desarrollo incrementado del cono subaórtico, con la separación distinta de las válvulas atrioventriculares y semilunares. Dependiendo de los grados de esta espiral que se forma, de la torsión del cono espiral, vamos a encontrar estas diferentes pues patologías. Por ejemplo, con 135 grados de torsión encontramos el complejo de Eisenmenger, que es algo muy similar al Fallot, sin estenosis pulmonar. Fallot también con 135, 90 grados aparece Taussig-Bing, y así la posición de la aorta y la pulmonar. Por ejemplo, la aorta anterior derecha a 0 grados, menos 45 cuando hay una situación antero-posterior de la aorta y la pulmonar, y menos 90 cuando la aorta está anterior y a la izquierda. Dentro de la anatomía patológica, los sustratos anatómicos y las características más importantes debido al involucro quirúrgico o la planeación quirúrgica, es el tamaño, el sitio y la morfología de la CIB. Aquí se describe dentro de la patología como tal, no tanto como una CIB, sino como un canal, que es el que proporciona el tracto de salida hacia el otro ventrículo, en este caso hacia el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos que cuando hay una doble vía de salida del ventrículo derecho, todo está, las estructuras, el cono septum, el repliegue ventrículo infundibular, pues lo subaórtico, el cono subaórtico va a ser todo del lado derecho, como vemos aquí. Todo está ubicado en esta posición. Vemos acá en una reconstrucción de tomografía lo que representa un Fallot, y a la derecha una doble vía de salida del ventrículo derecho. Entonces vemos cómo el tracto de salida del ventrículo izquierdo en un Fallot está más relacionado con la salida directamente hacia la aorta, y en la doble vía de salida, pues esta CIB geométrica pues representa también el tracto de salida o la comunicación hacia el nivel sistémico. En este caso del Fallot, el repliegue ventrículo infundibular, que es representado como la curva interna, pues divide el ventrículo izquierdo en dos, y en el caso de la doble vía, pues representa el borde craneal de esta CIB geométrica. Tanto como definición, pues en una vista superior de la masa desde el ápex, pues la mayor parte de la raíz aórtica va a estar del lado derecho, como definición de la doble vía. Se van a encontrar pues, lesiones asociadas como una CIB restrictiva y estenosis mitral. Las variantes más comunes: una doble salida del ventrículo derecho con CIB subaórtica y estenosis pulmonar. Vemos del lado izquierdo como tenemos dos infundíbulos, el infundíbulo aórtico, el infundíbulo subpulmonar, con una estenosis pulmonar. Vemos como la CIB está entre las ramas de la trabécula septomarginalis. También allá tenemos, también con estenosis pulmonar, pero una CIB que es más pequeña, que es restrictiva, que hay una continuidad aórtico-mitral. También destaca la hipertrofia del cono septum. La anomalía de Taussig-Bing son dentro de las más frecuentes, también es con dos infundíbulos, con las arterias lado a lado, con una CIB que es subpulmonar, y la continuidad tricúspide mitral. En estos casos vemos una CIB que no es pequeña, a diferencia de aquel lado, que también pues tenemos la misma patología, pero no hay
una continuidad tricúspide mitral, no hay un fundíbulo subpulmonar. Con CIB subaórtica, pero sin estenosis pulmonar. Vemos en este caso que se puede presentar tanto con uno, con dos infundíbulos, con una continuidad tricúspide mitral, donde el sistema de conducción va a estar más en riesgo, a diferencia de cuando hay representado por la estrella un borde muscular, que es el borde inferior de la CIB, y tenemos una continuidad aórtico-mitral en ese caso. Son las variantes dentro de las patologías más frecuentes. Se puede relacionar pues, con otras anomalías también, con múltiple CIB, con estenosis mitral, Strangling, obstrucción aórtica, que puede ser coartación, interrupción, hipoplasia de la aorta ascendente, yuxtaposición de orejuelas, conexión, criss-cross, y también anomalías coronarias, que es más frecuente que aparezcan que en la TGA. Las variantes menos comunes, con CIB no relacionada, vemos que este es como tiene un canal AB, vemos cómo no están relacionadas el defecto de la CIB ni con la aorta ni con la pulmonar, y allá todavía un defecto más alejado muscular que pues sería más difícil de hacer un túnel intraventricular, son de las patologías más difíciles de tratar, también tienen representado por las estrellas dos infundíbulos. La CIB doblemente relacionada, igual una CIB que está sobre las ramas de la trabécula septoimaginalis, que tienen un borde muscular posterior inferior de la CIB, y están relacionados con los dos rectos de salida, con la aorta y con la pulmonar. En cuanto a las claves, a los puntos claves quirúrgicos de los sustratos anatómicos que nos van a ayudar a la seguridad quirúrgica, debemos de saber que el repliegue ventricular infundibular es un lugar seguro, pero es un sitio que no nos va a ayudar mucho con el tratamiento quirúrgico. Si hay un borde posterior inferior muscular, pues eso nos va a proteger del sistema de conducción, tener ubicado siempre donde está pues esta estructura, y que si estamos cerca de la rama inferior o la posterior, pues hay que alejarse para no hacer un daño. No así en el cuerpo de la trabécula septomarginal, donde vamos a estar seguros, al igual como el cono septum. Y en el caso de la rama anterior, pues hay que tener cuidado de no hacer una perforación septal. La clasificación, pues como las conocemos, la subaórtica, que representa la mayor hasta casi el 60% de los casos, del 42 al 59%, la subpulmonar del 25 a 37%, la doblemente relacionada del 3 al 9% y la no relacionada hasta el 26%. En cuanto a la fisiopatología, estos son las características que van a originar el tipo, la gravedad, el tiempo de presentación de la clínica. O sea, el involucro de la fisiopatología está la posición de la CIB, la relación de las grandes arterias entre sí, así como con el defecto septal, todos los defectos asociados que pueden aparecer, tanto intracardíacos como extracardíacos, y hay que tener en cuenta que el Taussig-Wing pues, se va a presentar una fisiopatología muy similar a la TGA. Dividiendo lo que se involucra con la oxigenación y las presiones. En cuanto a la oxigenación, aquí va a existir una mezcla que va a ser leve a nivel ventricular, no va a tener demasiada influencia. Entonces la arteria que se relaciona más con la CIB es la que, por la transmisión ventricular, por este influjo, es la que se va a encontrar más saturada. Por ejemplo, en este caso, que es subaórtico, tiene más relación la pulmonar y por eso tiene una mayor oxigenación. Dependiendo también de si hay involucro de la arteria pulmonar o del tracto de salida, si está el flujo incrementado, disminuido en este aspecto, y pues también estará determinado en una etapa temprana por las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas, donde vamos a encontrar pacientes que están de la cianosis, insuficiencia cardíaca, y si eso avanza, pues hasta los datos clínicos y la presentación total de una enfermedad vascular pulmonar irreversible. El Taussig-Wing, pues la fisiología similar al TGA, con sus dos circulaciones paralelas, con un aumento de flujo en la arteria pulmonar y las alteraciones menores en la aorta y mayores en la arteria pulmonar, y con todo lo que ya habíamos visto en la TGA. Las presiones, si no hay una CIB, que es lo restrictiva, que es lo más frecuente, las presiones en los ventrículos van a estar igualadas. Cuando esto parece que puede ser por la anatomía,
congénita, pues desde una etapa temprana, por hipertrofia septal, por involucro de tejido accesorio, en especial de la tricúspide, pues la presión del VI será mayor que por la separación que la del ventrículo derecho. Sin embargo, puede estar la presión del ventrículo derecho mayor que la aorta o la pulmonar en el caso de que haya una obstrucción a uno de estos dos niveles. También algo específico, si hay una doble cámara del ventrículo derecho, pues la porción de entrada, esta tendrá una presión que incluso será suprasistémica. Los efectos, como les decía, de la transmisión intraventricular en relación a la oxigenación o la presentación de la cianosis. Si tenemos una CIB que es subaórtica, entonces tenemos que el flujo esa transmisión ventricular va a dar más flujo sistémico del vello hacia la aorta y quizá no se presente una cianosis severa, a diferencia de cuando es subpulmonar, pues va a haber que está en la aorta más a la derecha que la pulmonar, va a haber un influjo mayor de sangre oxigenada hacia la pulmonar y menor, y más flujo venoso pulmonar no oxigenado, pues hacia la aorta, que dará una cianosis que será más crítica. La clínica, pues es muy diferente dependiendo de la doble salida que se tenga, varía mucho. Por ejemplo, en el tipo Fallot, pues es muy característica de lo que conocemos de esta patología, con su cianosis y con su obstrucción dinámica, con el soplo sistólico por la estenosis valvular pulmonar. Generalmente, si hay una CIB que es grande, no va a haber un soplo inicialmente. Y los datos radiográficos y electrocardiográficos, en este caso, pues van a ser muy inespecíficos para la doble salida del ventrículo derecho. En cuanto al ecocardiograma, vemos aquí en el eje parasternal largo cómo los dos vasos nacen del ventrículo derecho y cómo la hipertrofia del cono septum evita que haya una continuidad mitroaórtica. Vemos el defecto septal ventricular que es amplio y aplicando Doppler vemos que no hay un mosaico, un flujo turbulento porque no hay una obstrucción, no hay una CIB restrictiva. De aquel lado la reconstrucción 3D, donde vemos también que están los dos vasos saliendo del ventrículo derecho, el cono septum que está demasiado hipertrofiado, la CIB entre las ramas de la trabécula septum marginalis, ¿no? También el cono septum ocasionando obstrucción subpulmonar. Igual en el eje subcostal vemos cómo separa el cono septum las dos arterias que surgen del ventrículo derecho y la CIB que es grande. Igual también con el Doppler vemos que hay un mosaico que es muy ligero, que pues habla sobre la estenosis ligera de la subpulmonar. La tomografía es muy importante en estos pacientes cuando hay anatomía compleja, hacer estudios que van más allá, que aportan más o que pueden aportar más que el ecocardiograma. Aquí vemos una tomografía de doble salida tipo Fallot. Vemos cómo está separando el concepto unas dos arterias que surgen del ventrículo derecho y traslapándolo a la patología, pues una subaórtica, una subaórtica. La estrella representa los bordes que se encuentran en las ramas de la trabécula. Es importante tener en cuenta las estructuras que están circundantes en lo que vamos a trabajar, el músculo papilar del cono y la septal y la anterior de la tricúspide. También la resonancia magnética, como vemos aquí, aporta, pues da datos muy nítidos de cómo está ubicada la CIB. Por ejemplo, aquí pues habla de que podemos redirigir, hacer el túnel intraventricular sin ningún problema hacia la aorta, y también podemos encontrar que el cono septum, la hipertrofia de esa estructura puede dar flujo disminuido hacia la arteria pulmonar y con esto pues estenosis de esta arteria. Entonces, si estamos más seguros de la anatomía, de la ubicación de la CIB, es más probable que el resultado quirúrgico sea mejor. En la tripotransposición, como les hablaba, pues muy relacionado los datos y la presentación con una TGA, unos datos cianóticos que dependen de la CIA, depende del conducto, una radiografía de tórax con una vasculatura pulmonar que se va a encontrar incrementada. Igual, en esta tipo transposición, donde están los vasos al lado a lado con
naciendo el ventrículo derecho con la hipertrofia del cono septum, y vemos cómo la aorta está un tanto hipoplásica en relación a la arteria pulmonar, y esto ocasionado por la transmisión ventricular que se tiene en esta patología. Allá también de forma igual, tanto que el cono septum, además del tejido accesorio de la válvula tricúspide, ocasiona pues una CIB que se está cerrando, una CIB restrictiva. Lo mismo, los dos vasos, la arteria, la aorta y la pulmonar saliendo del ventrículo derecho. Aquí hay una obstrucción subpulmonar, la pulmonar es más hipoplásica en este caso que la aorta, y también puede estar involucrado, como vemos en aquel subcostal, la válvula aórtica, incluso subaórtica, y con eso pues representar otro tratamiento, la necesidad de otro tratamiento quirúrgico. Como les decía, es muy importante tener las reconstrucciones. En el caso de la patología más compleja, obviamente lo que involucra los dos tractos de salida y también pues, la aorta a un nivel más alto, como en este caso la interrupción del arco aórtico, como vemos en esta reconstrucción 3D, en estas impresiones que tienen esta patología. Y vemos pues que no solamente tenemos pues la CIB que es subpulmonar, sino que también el compromiso de la válvula aórtica a nivel subaórtico y también distal, como vemos en la reconstrucción tomográfica ya, que pues podemos encontrar aortas que son muy pequeñas. En el caso de la clínica de la tipo CIB, es decir, que no tengan una sinestenosis pulmonar, esto se va a presentar como si tenemos una CIB que es grande, con un cortocircuito y todo de izquierda a derecha y con todo lo que involucra esto, una sobrecirculación pulmonar, la clínica de insuficiencia cardíaca alrededor de las 4-8 semanas, cuando bajan las resistencias pulmonares, y el retraso en el crecimiento como tal por el hipercatabolismo que representa este efecto grande. Este lo vamos a encontrar pues en un sitio que no es tanto como una TGA ni con un falot, donde el septum, el cono subpulmonar no es tan pequeño como en la TGA, y el cono subaórtico tampoco es tan pequeño como en el falot. En la clínica con CIB no relacionada, este es un grupo de alto riesgo por la dificultad que se tiene para el tratamiento quirúrgico, e incluso puede haber una CIB, puede haber múltiples CIB. En estos casos puede no haber ninguna obstrucción ni tanto aórtica ni como pulmonar, y en una etapa temprana puede ser no necesario una cirugía, la corrección. Incluso si existe hipoxia, pues se puede tratar de forma paliativa. En la resonancia magnética para la CIB no relacionada, pues como vemos ahí es una CIB que está muy alejada tanto de la aorta como de la pulmonar, y un defecto que es muy grande, ¿no? En el caso de la clínica de la doblemente relacionada, pues esta, como sabemos, se encuentra una CIB entre las ramas de la trabécula septum marginalis que se comunican tanto como la aorta a la pulmonar, y también aquí se va a encontrar una fisiología de un cortocircuito de izquierda a derecha. En los casos de que haya involucro pulmonar, pues esto va a estar limitado. El cateterismo desplazado en cuanto al diagnóstico o para el diagnóstico por los estudios no invasivos, sin embargo, pues aporta muchos datos muy importantes, como vimos todo lo que puede suceder en la doble de salida del ventrículo derecho, encontrar delinear el retorno venoso, encontrar toda la anatomía coronaria, incluso tratamiento a nivel del arco, a nivel de la arteria pulmonar, una mejor ubicación de la CIB, la orientación de los troncos arteriales, la transmisión ventricular, el gradiente a través de la CIB, y pues también evaluar toda la vasculatura pulmonar, incluso hacer el tratamiento en los casos de tipo TGA, de antroseptostomía o ampliación de la CIB, que se puede usar incluso con stent. Vemos aquí una ventriculografía izquierda, una vista oblicua, donde tenemos una CIB no relacionada que puede aparentar inicialmente un defecto subaórtico. Sin embargo, así es como vamos a ver pues, la doble salida con una CIB no relacionada. En el caso de la subpulmonar, no se va a pintar, pues obviamente lo que es, bueno, a pintar menos la aorta que el tronco de la arteria pulmonar en el caso del defecto
subpulmonar. Cuando nos encontramos con estenosis pulmonar, es de esta forma, un flujo mayor hacia la aorta, limitado el flujo, una obstrucción a nivel de la arteria pulmonar, así es como lo vamos a observar. El tratamiento médico, pues, esto va a depender del flujo, mucho del flujo pulmonar que se tenga. Si tenemos un flujo que está aumentado, que no está disminuido, pues el tratamiento igual con diuréticos, digoxina, en una etapa temprana. Si tenemos el tipo TGA, como se trata en estos pacientes, con atrioceptos para mejorar la mezcla y beneficiar el tratamiento quirúrgico, pero en realidad, pues el tratamiento, aunque sea agresivo, pues no va a tener mucha mejoría, mucho aporte, mucho sentido. En el caso de la cianosis, podemos tratar de forma paliativa a estos pacientes en un inicio. Bueno, la valoración prequirúrgica, debido a que es una patología muy compleja, que tiene muchas variantes y muchas formas de presentar, incluso vamos a ver un algoritmo, hay que tener en cuenta estos aspectos. Esto es esencial para saber qué es lo que vamos a hacer. Es indispensable, considero yo, hacer reconstrucciones, es factible hacer incluso una reconstrucción 3D. Es importante, muy importante tener la ubicación exacta, porque incluso en algunas ocasiones no vamos a encontrar ni por ventriculotomía la posición de la CIB, entonces es crucial encontrar esto, ¿no? Cubrir este aspecto, una orientación sobre el sistema de conducción, dependiendo del tipo de CIB que se haya descrito en los estudios previos, y tener en cuenta que podemos ampliar este defecto. La distancia es muy importante, la tricúspide en la pulmonar, vamos a ver más adelante. Tener en cuenta que se pueden hacer reinserciones del músculo papilar, tener la anatomía coronaria diagnosticada, y también tener en cuenta que el túnel interventricular puede reducir el volumen del ventrículo derecho. El tiempo de la cirugía, dependiendo del tipo de defectos que se tenga, por ejemplo, en el tipo de CIBs, en caso de sin estenosis pulmonar, se puede hacer en una etapa temprana o un poquito más, ya más grande del niño, debido pues, al riesgo de enfermedad vascular pulmonar. En el tipo de transposición, también pues, se hace como en una etapa temprana, neonatal, o se da el tiempo, pero no tanto para que no se pierda la masa ventricular izquierda. En el tipo tetralogía de Fallot, también en una etapa, igual dentro de los primeros meses, o incluso se puede tratar como se trata en esos pacientes, con un procedimiento paliativo posterior, y ya alrededor de los 6 meses o después de los 6 meses hacer la corrección total. En la no relacionada, aquí se puede hacer una corrección que se pretende sea más adelante, que tenga el niño más peso, que crezca más, debido a la complejidad de tratar a este tipo de doble salida del ventrículo derecho. Y bueno, aquí tenemos este algoritmo que es como una guía que la considero que es buena para guiar el tratamiento quirúrgico y el tipo de corrección que se va a hacer. Entonces nos preguntamos, tenemos 2 ventrículos que son adecuados, está el paciente para una fisiología ventricular, las válvulas atrioventriculares son adecuadas, iniciamos con lo positivo. Entonces tenemos que si se puede redirigir el ventrículo izquierdo a la aorta, se puede hacer este túnel sin ningún problema, sin el riesgo de obstrucción significativa, sí. Ahora vamos a la segunda pregunta, si tenemos alguna obstrucción o puede haber alguna obstrucción en la válvula pulmonar o en el tracto de salida del ventrículo derecho. Si no es así, entonces vamos a lo que sería algo como lo más fácil, entre comillas, o como lo más simple, hacer solamente el túnel interventricular, cerrar la CIB, hacer el procedimiento de Patrick, es McGoon, hay un error ahí, no es McGuhan, o un Kawashima. Entonces, si hay un problema en este nivel, si hay una obstrucción en la válvula pulmonar, en el tracto de salida, podemos optar ya sea por Rastelli o por REP. En el caso de que no tengamos pues una fisiología, los ventrículos para una fisiología biventricular, pues se puede ir hacia la fisiología univentricular, un Glenn-Fontaine. En el caso de que sigamos que sí se puede hacer la redirección del flujo del ventrículo izquierdo de la aorta, pero no se puede hacer redirección del ventrículo de la CB a la válvula pulmonar, pero no se puede hacer redirección del ventrículo izquierdo de la aorta, vamos a la siguiente pregunta, que si se puede redirigir hacia la pulmonar. Y en este caso, si esto es, la respuesta es sí, pues podemos hacer un switch arterial o un switch atrial. En el caso, si tenemos obstrucción de la válvula pulmonar en un riesgo,
pues vamos a una reconstrucción ya más compleja, de tanto que reconstruya, porque no podemos hacer ni redirigir de lado izquierdo ni de lado derecho, entonces vamos a unas reconstrucciones más complejas que vamos a ver más adelante, como puede ser Nikkaido, doble translocación o switch troncal. En el caso de que no se pueda ninguno de estos dos aspectos de la redirección o el túnel intraventricular hacia la pulmonar, hacia la aorta, se puede hacer el procedimiento de Yasui, que lo vamos a hacer más adelante. Sin embargo, también se puede ir en estos casos, aunque se tenga en una fisiología adecuada para biventricular, se puede ir hacia Fontan, que incluso los reportes, como vamos a ver más adelante, pues son mejores que haciendo procedimientos más complejos cuando se tienen esos problemas. Eh, recomiendo recordar estos aspectos porque más adelante esto va a ir, los procedimientos van a ir dirigidos en cuanto a lo que se describió aquí. También dentro de la valoración prequirúrgica hay un aspecto importante, es la distancia que se tiene entre la tricúspide y la pulmonar. Es decir, esta distancia tiene que ser igual o lo más cercano al anillo pulmonar y al defecto a la CIB. Entonces, conforme esto se va disminuyendo, como vemos aquí, esta distancia o este espacio entre estas dos válvulas van a ocasionar que haya un riesgo de obstrucción de este túnel interventricular o de esta salida ventricular izquierda, que incluso no solamente puede ser una obstrucción tardía, sino que se puede presentar en una etapa muy temprana. Cuando tengamos estos casos o cuando no sea más difícil redirigir el ventrículo, esta CIB hacia la aorta, podemos hacerlo, como mencionaba, una reducción hacia la arteria pulmonar y hacer el YATENE posteriormente. La indicación, el diagnóstico por sí solo es indicación de cirugía. Se puede hacer, como vimos, en etapa neonatal. Por ejemplo, si tenemos un falot que tiene una obstrucción mínima del tracto de salida, podemos esperar más o menos 6 meses. También es opción la fístula, es una opción razonable, pero pues hay que tener en cuenta que no reduce el número total de procedimientos y la hemodinamia de estos pacientes con esta fístula puede perjudicar el resultado final cuando se haga la corrección total. Ya dentro de la técnica quirúrgica tenemos que cuando hay una doble salida tipo falot. Esto, por ejemplo, si no tenemos involucro severo de la válvula pulmonar, se puede hacer en la redirección del flujo solamente con el túnel intraventricular, obviamente teniendo en cuenta todos los aspectos que vimos de la anatomía, la distancia en la tricúspide pulmonar y pues la relación o la obstrucción que haya en la válvula pulmonar. Si se puede hacer todo intraventricular derecho, pues con este simple parche o túnel intraventricular se puede solucionar este problema. En el caso, si tenemos un tipo TGA con estenosis pulmonar o que tenga una distancia que no es adecuada entre la pulmonar y la tricúspide, aquí tenemos esta ventriculotomía que está muy incrementada para ver todas las estructuras, para representarlas, pero lo que se hace es seccionar la arteria pulmonar, excluirla, hacer la redirección, el túnel intraventricular derecho y posteriormente, como lo describió Rastelli, pues hacer la conexión ventrículo pulmonar con un tubo, con un injerto y complementarlo con ampliación, con un parche pericardio bovino. En el caso de una CIB pequeña, una CIB que sea restrictiva, subpulmonar, con una relación antero-posterior de la aorta y de la pulmonar, este es el Patrick. Aquí lo que se hace, pues vemos la aorta anterior, la pulmonar que está posterior, el defecto que es pequeño, ¿no? Lo que se hace primeramente, una incisión para ampliar la CIB, una incisión en dirección antero-superior, y posteriormente, pues ya con como se configuró el defecto septal ventricular, se hace la configuración del parche para hacer la redirección del ventrículo izquierdo a la aorta, como lo vemos en los siguientes pasos. Entonces, el borde anterior de este parche se suturará a la pared anterior de la pared libre del ventrículo derecho. Y es así como se va a redirigir. Vemos la línea punteada, cómo quedó el espacio de la CIB ya ampliada y la redirección hacia la aorta del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la pulmonar que queda también una corrección que es intraventricular, ya posteriormente el cierre ventricular.
Hay opciones, como lo vimos en el algoritmo, que cuando se tienen obstrucciones en el tracto de salida del ventrículo derecho o a nivel pulmonar, está el procedimiento de REP, que pues lo que se hace en estos casos es igual hacer la corrección intraventricular con la redirección del flujo del ventrículo izquierdo a la aorta, hacer una ampliación de la CIB, que en este caso no se hace tan transversal o tan directo, sino que se hace un poco una incisión más oblicuo para no dañar las arterias coronarias y tampoco la válvula pulmonar. Igual se va configurando con el parche la redirección del flujo del ventrículo izquierdo a la aorta. Y en estos casos, característico de REP, pues hay una conexión directa, una anastomosis directa de la arteria pulmonar hacia, pues, al borde, hacia los bordes de la ventriculotomía. Esto sería la anastomosis que es como posterior, y ya la anastomosis o la reconstrucción final o anterior se hace también con un parche. Otro procedimiento que se puede realizar en la doble salida del ventrículo derecho es el procedimiento de Nikaido. Esto es para cuando, como vimos, cuando no se puede hacer ninguna redirección ni izquierda ni derecha, y cuando hay obstrucciones también a nivel pulmonar. Lo que se hace aquí es la translocación aórtica. Entonces cortamos las dos arterias, cosechamos la raíz aórtica, que originalmente sería con la pared libre del ventrículo derecho. Se secciona a un nivel un poquito alto la pulmonar, se reseca el septum conal, se amplía la CIB, y esta raíz aórtica se pasa o se transloca hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, se anastomosa. Si teníamos la pared libre del ventrículo derecho, va a cerrar la CIB, pero ya en lo modificado, pues se cierra con un parche de pericardio bovino. En este caso, como se describe en el caso original, pues no se crean los botones, se trasloca la raíz aórtica con las arterias coronarias. Posteriormente, pues viene el ECOM y la reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, anastomosando la pulmonar hacia la pared anterior del nuevo tracto de salida del ventrículo izquierdo, y anastomosándose pues a todo esto, los bordes del ventrículo derecho y la cara anterior, pues con un parche de pericardio bovino. En el caso del nicadio modificado, pues se puede hacer con reinserción de los botones coronarios. Obviamente esto lo dictaminará pues el tipo de patrón coronario que se tenga en estos casos. Otro procedimiento que se hace es la doble traslocación, que también es para la anatomía que se tenía, que fue indicación de Nikaido. Es muy similar, no más que aquí se utilizan las nativas, la válvula pulmonar, bueno, la válvula aórtica y la válvula pulmonar, se cosechan las dos raíces, como vemos aquí. Pues se desinserta tanto de la aorta ascendente como de la conexión ventricular arterial, y obviamente se va a pasar hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, aprovechando también para cerrar la CIB. En el caso, esto es para tienen estenosis pulmonar, como recordamos, se hace una ampliación, una incisión vertical para ampliar pues esta válvula, y posteriormente pues esta reconstrucción también con el ECON y con anastomosis a este nivel del tracto de salida o del neotracto de salida. Se crea pues el tracto de salida ventrículo derecho, que posteriormente con la pared anterior de este tracto se termina con una ampliación del parche. Es muy similar a lo que se encontró a lo que se realiza en el procedimiento de Nikaido. En cuanto al Yatene para doble salida, en general, pues es muy similar, es muy parecido a lo que se realiza para la transposición de grandes arterias. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas variantes que van relacionados por lo que se encuentra en estos casos. Tener en cuenta que pues, la anomalía coronaria es más frecuente en la doble salida, y que los patrones no habituales que más se presentan son estos: un origen anterior de la derecha y la DA, de un óseo único y la circunfleja posterior igual de un seno, y el origen de la derecha y la circunfleja de un seno posterior, y la DA que se origina de un seno anterior. Cuando tengamos estos casos, pues hay que incrementar la movilización coronaria para no ocasionar torceduras, kinking. Y también hay que tener en cuenta que vamos a movilizar la aorta y la pulmonar, que la pulmonar va a ir hacia anterior, y evitar, pues, en todo, la medida de lo posible, una compresión coronaria por la posterior, por el TAP, como vamos a ver más adelante.
En el caso de la CIB, hay que tener en cuenta, como les comentaba, siempre en mente que podemos encontrarnos con dificultades para encontrar incluso el defecto septal ventricular. Entonces, en estos casos lo podemos encontrar muy hacia la izquierda, este defecto que esté, el borde izquierdo va a estar muy hacia la izquierda, no vamos a poder visualizarlo de forma adecuada y por lo tanto pues el procedimiento se va a complicar. Se puede ver más del ventrículo izquierdo, bueno, a través de la válvula pulmonar, pero el riesgo de dañar el sistema de conducción, incluso la válvula, es más alto, la válvula que será pues la aorta. Y en el caso hay que estar, no hay que ser tan incisivos de cerrar un defecto de forma tan perfecta en estos casos. En el caso del borde izquierdo, porque estos defectos, si hay defectos residuales, se pueden cerrar de forma segura y sin ningún problema con dispositivos. Incluso los otros, si tenemos AIB múltiples, también se pueden cerrar con dispositivos. Eh, Tomando y recordando lo que ya se dijo en cuanto al Yatene para doble salida, también dentro de este aspecto está que cuando hacemos esta reconstrucción o el procedimiento de Yatene, algo que podemos hacer es hacer una dirección de esta anastomosis de la pulmonar, en la confluencia de la pulmonar hacia un poquito más hacia la derecha para evitar precisamente la compresión de las arterias coronarias. Entonces hacer una dirección más hacia la derecha para que quede más libre y menos comprometido esta arteria coronaria anterior, que incluso en los resultados, la mortalidad temprana se ha relacionado mucho con este aspecto. En el caso de la no relacionada, cuando tenemos una CIB no relacionada, lo que se hace es igual hacer una ampliación de la CIB, cerrar la arteria pulmonar y hacer el túnel interventricular y, como se describió como Rastelli, hacer la conexión ventrículo-pulmonar con un tubo extracardíaco. En el caso, estas son las patologías más difíciles de tratar. Incluso aquí podemos optar sin ningún problema por hacer una corrección univentricular. En la CIB no relacionada, aquí el principio es muy similar a lo que se hizo con la CIB subaórtica. Igual tenemos una CIB que está relacionada tanto con la pulmonar como con la aorta. Lo que se hace pues es la corrección intraventricular derecha con la dirección de flujo a través de la CIB, que generalmente no es pequeña. Y pues aquí hay que tener mucho cuidado de todas las estructuras que están alrededor, la válvula tricúspide, el sistema de conducción. Pero en este caso, pues con este túnel interventricular puede ser la corrección de esta CIB doblemente relacionada. Cuando tenemos ya una patología más compleja, cuando hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, cuando hay estenosis pulmonar severa y por lo tanto hipoplasia de la aorta, incluso interrupción, anomalías del arco, se puede realizar el procedimiento de Yasui, como lo vimos, donde no se puede hacer ninguna redirección ni con bafle intraventricular, ni derecho ni izquierdo. El procedimiento de Yasui, lo que se hace entonces es redirección de la CIB del ventrículo izquierdo a la aorta, con un parche de Dacron puede ser. Tenemos ya la aorta que, recordemos, pues tiene una hipoplasia del arco, ¿no? Tenemos que hacer una reconstrucción de lo que es la aorta, que en este caso pues, no se ve hipoplásica, pero se reconstruye con el con el DAMUS, y ya más arriba con lo que sería pues, el procedimiento de Norwood. Entonces ya vamos con la redirección de flujo, DAMUS, el DAMUS y posteriormente la reconstrucción tipo Norwood. Ya para hacer la dirección, la reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, aquí ya está, bueno, todo reconstruido con parche de homoinjerto aórtico, vemos ya todo el arco reconstruido. Y lo que sigue es hacer la conexión ventrículo pulmonar o la reconstrucción del derecho con un homoinjerto, con un tubo, con lo que se tenga, y colocar un parche a nivel ventricular para evitar la obstrucción. El Yamaguchi, pues es otra de las opciones que se tiene. Esto es un procedimiento un poquito más complejo, hay que traslocar, aquí también se utilizan las dos válvulas nativas, la pulmonar y la aórtica. Hay que traslocar, hay que hacer una incisión como en bloque para hacer un giro del tronco aórtico como pulmonar. Tenemos que pues la pulmonar generalmente va a tener estenosis, entonces lo que se utiliza pues es un parche que puede ser monovalvado para hacer la reconstrucción
y ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho. Igual los botones coronarios inevitablemente se cosechan, hay una reinserción coronaria, pues, y también se reconstruye el tracto de salida derecho con un parche. Es algo más complejo. Dentro del pronóstico, para la doble traslocación, tenemos estos reportes. Tomé trabajos que no sean tan recientes para no involucrarnos con la revisión de artículos. Q, que es uno de los autores que tiene cierta experiencia en estos casos, son 10 pacientes reportados aquí de 2006-2009 con una mediana de 48 meses. En este caso no hubo muertes. La función ventricular después de la cirugía la menciona adecuada, con un paciente con insuficiencia aórtica leve y 4 pacientes con insuficiencia pulmonar también leve en el seguimiento, con un seguimiento de 22 meses. Aquí la CIB se cerró con Dacron, tuvo necesidad de ampliarse en 3 pacientes, el reimplante de las coronarias en 4, y hubo reconstrucción del ano pulmonar con un parche monocúspide en 8 pacientes y un infarto en 2. 2 pacientes requirieron asistencia circulatoria de estos 10. Son los mismos involucrados, los mismos pacientes que él había operado, pero aquí lleva haciendo una evaluación específicamente con mapeo de la función ventricular izquierda. Utilizó 42 pacientes y los comparó con un grupo control de 42 pacientes sanos, sin ninguna patología cardíaca, del 2005 al 2017. Estaban 18 pacientes con doble salida del ventrículo derecho, una mediana edad de 8 años, 6 años de seguimiento, y lo que encontró, pues, que la función ventricular era óptima. Entonces, parece ser que en el caso de la función ventricular, pues este procedimiento de la doble translocación da un buen resultado en ese seguimiento que se tiene. El pronóstico del procedimiento de Nikaido, reportado por Hisachi en el 2006, 19 pacientes, una mediana de edad en la cirugía de 3.3 años, la mediana de 11.4 de seguimiento. Aquí tuvo 7 pacientes que se recuperaron, destaca 1 por insuficiencia pulmonar o del tracto de salida del ventrículo derecho y 6 por obstrucción. Esto solamente, en 5 pacientes. No hubo reparaciones del izquierdo ni de la válvula aórtica y una muerte temprana, la mediana de sobrevida 13.6 años y el mayor tiempo de estos de 23 años. En el caso de la comparación con los diferentes tipos de procedimientos, aquí también, pues, WHO reportado en el 2008 son 11 pacientes con Nikaido modificado, es decir, con reimplante de las coronarias, 7 pacientes con REP, 12 pacientes con Rastelli, la mortalidad 2 en REP y 1 en Rastelli. No hubo muertes en Nikaido, se encontró una hemodinamia más fisiológica y una FEMI normal en este grupo, no hubo muertes tardías en ningún grupo. Y el seguimiento, aunque la verdad fue muy, muy corto, reportado 7 meses, 6 y 18, Nikaido, REP y Rastelli respectivamente. Y pues destaca en cuanto a los datos quirúrgicos, bueno, clínicos, pues el mayor tiempo tanto de pensamiento aórtico, de bomba, de ventilación mecánica en los pacientes de Nikaido, a diferencia de los pacientes que se llevan a Rastelli, la morbilidad no significativa. Un paciente que necesitó soporte circulatorio por falla izquierda en Nikaido y falla derecha en REP. El sangrado solamente 1 para REP y 1 para Rastelli. Obstrucciones solamente del izquierdo, 1 para Rastelli. En cuanto a los resultados que se tienen sobre el YATENE para la doble salida del ventrículo izquierdo, es un reporte del Royal Children's. Tenemos aquí del 83 al 2009 se operaron 57 pacientes, una mortalidad que llegó hasta el 5.3%. Ellos encontraron que a mayor peso, un bandaje pre y concomitante en el procedimiento correctivo fueron, pues, factores de riesgo para una muerte temprana. La intervención del 24% y 6 pacientes tenían insuficiencia aórtica moderada o mayor en el seguimiento. Vemos cómo el periodo libre de recuperación, tanto de intervención como de recuperación, pues se ve incrementado, disminuye, pues, al acercarse a los 5 años. Los resultados también por Takeuchi para aquellos pacientes con CIB subpulmonar, reportado en el 2001. En Boston, los pacientes que superaron del 92 al 99 con esta anatomía. Aquí 12 pacientes se llevaron a Fontan. En este grupo no hubo muertes.
Y hubo 4 muertes tempranas en los pacientes que se llevaron con esta patología, con esta estructura anatómica a corrección total. Entonces, lo que destacan ellos es que cuando, a pesar de que tengamos una parafisiología ventricular, si hay pues otros sustratos anatómicos que pueden complicar la cirugía y con ello el pronóstico, pues es más conveniente incluso irnos por la fisiología univentricular que tiene resultados pues muy buenos. La supervivencia global que se tuvo en este trabajo fue de 5 años, a 5 años fue del 87%. Este es el reporte, que es un poquito más reciente, que no se acerca tanto a los 5 años, respetando la revisión de los artículos. Igual también por WHO, son 380 pacientes reportados, con una edad media de 1.9 años, tiempo de seguimiento 3.4, 17 muertes, que le dan de los 380, que les da 4.5%, y tardía de 2.1. Ellos encontraron que la hipertensión arterial pulmonar periquirúrgica era el único factor de riesgo para mortalidad temprana. La obstrucción de la izquierda, 9 pacientes en el seguimiento, y encontraron peores resultados en la anatomía de la CIB que no es relacionada. En ellos llevaron a 4 pacientes a procedimiento de cono modificado. Y es así como ellos los hacen su escrutinio. Tienen acá en el inciso precisamente estos pacientes con la CIB no relacionada. Entonces, se preguntan si está más cerca de la aorta, lo llevan a la reducción del ventrículo izquierdo de la aorta. Si está más cerca de la pulmonar, lo llevan a la reducción hacia la arteria pulmonar y haciendo el switch o la doble translocación. Y si están en una distancia que es igual, pues se van por redirigirlo hacia la arteria pulmonar y hacer el switch. Obviamente con todos los demás procedimientos concomitantes que se pueden realizar. De los 380 pacientes que tuvieron con su aórtico, su pulmonar doblemente relacionada y no relacionada, lo que hicieron en 123 pacientes fue solamente la redirección del ventrículo izquierdo de la aorta. Tuvieron 2 muertes tempranas, 3 muertes tardías y una reoperación. En 92 pacientes haciendo un túnel interventricular también hacia la aorta, pero con ampliación del derecho. Tuvieron 4 muertes tempranas y una tardía. En el caso de 4 pacientes que llevaron al túnel más Rastelli, ellos tuvieron en este caso una muerte temprana. En el caso de la CIB subpulmonar, llevaron la mayor parte a 69 pacientes al túnel hacia la arteria pulmonar, haciendo posteriormente el YATENE, y tuvieron aquí 3 muertes tempranas y una tardía. Llevaron a 8 pacientes al túnel hacia la arteria pulmonar y haciendo doble translocación, y tuvieron una muerte tardía, perdón, temprana. En los pacientes que estaban doblemente relacionados, fueron menos casos. En la mayoría de estos hicieron el túnel hacia la aorta y la ampliación del tracto ciliar ventricular derecho, donde arrojan los mejores resultados, donde no hubo ni recuperación ni mortalidad. Y en los casos de la no relacionada, fueron muy variados, fueron en este caso 67 pacientes, realizando en 11 pacientes solamente la regresión hacia el ventrículo, del ventrículo izquierdo a la aorta, con 2 muertes tempranas y una recuperación. 22 pacientes se llevaron, además de este túnel, a una ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho. En este caso, presentaron 2 muertes tempranas y una reoperación. Y de lo que más realizaron también fueron el túnel hacia la pulmonar, haciendo la doble translocación, donde tuvieron solamente una muerte tardía. Y es así como ellos hicieron pues este escrutinio. Estos son los resultados, y destaca que pues la doble salida del ventrículo derecho es donde se tiene, además de que se tiene los peores resultados, es donde se tiene pues todo un poco más prolongado, la bomba, el tiempo de pinza, el tiempo de estancia, el tiempo de ventilación. Entonces es muy importante tener en cuenta, y es un área de oportunidad de investigar qué es lo que sucede con estos pacientes de forma más a detalle, porque son los que tienen pues el peor pronóstico de la doble salida del ventrículo derecho. Y es todo.
una buena relación, es un tema muy complicado de abordar por la gran variedad anatómica. Y afortunadamente la mayoría de los casos son, la minoría de los casos son los que son de patología más compleja, pero que hay que conocer de forma muy importante, y posiblemente las técnicas de impresión 3D nos van a ayudar a hacer una planeación prequirúrgica cuando se tengan disponibles. No sé, Jorge, si tienes algún comentario. Cosas con las que no estoy completamente de acuerdo, por ejemplo, eso de que van a ejecutar un cirujano sería residual. No debe de ser hasta lo imposible por no dejar ninguna serie residual, independientemente del tipo de salida. Porque el cierre con dispositivo no siempre es factible en estos casos. Hay muchas trabeculaciones y hay muchas cuerdas que a veces pueden ahí alterar o dificultar el cierre con un dispositivo. Ojalá y las 6 veces pudieran cerrar con dispositivo, las posquirúrgicas casi nunca se pueden, y sí pueden complicar mucho la evolución postoperatoria, ¿no? La otra, no entendí bien por qué iba a perder masa ventricular un paciente con transposición y acelerar con el tipo transposición y acelerar su corrección en forma temprana. Tampoco veo cuál sería la razón de acelerar la corrección. De hecho, regularmente nosotros la doble vía de salida con vasos transpuestos la manejamos como si fuera una transposición con CIB. Y por lo que nos preocupamos inicialmente es por la mezcla, pues llevamos a una tracectomía, pero no aceleramos por esa razón la necesidad de corregirlo en forma temprana, pero es nuestra postura. Evidentemente en otros lugares posiblemente sea diferente. No olvidar que la doble vía de salida Taussig-Wien es muy frecuente que tenga alteraciones del arco aórtico. De hecho es una variante más de la doble vía de salida tipo Taussig-Wien. Y ahí se presta a consideración si hacer una corrección en uno o en dos tiempos. Regularmente nuestra postura es en un solo tiempo, ahí sí cuando va a la corrección del arco y lo tenemos que hacer por vía anterior, lo ideal es hacerlo en un solo tiempo. Si ya lo vamos a meter a bomba, aprovechar y de una vez hacer la corrección. Hay formas muy complejas, muy complejas. Nada más esperar a ver los artículos para ver qué otras dudas salen, qué otras preguntas salen. Yo siempre he creído que ya cuando uno entiende doble vía de salida de ventrículo derecho, ya entiende uno todo.